¡Qué maravilla, tío! Sentirnos otra vez en pista, tío. ¡Guau! Venga, Javi, despacito. Ya tenemos el mono puesto, estamos ya ataviados con la ropa de batalla. Pero deciros que ahora, después de este año y pico y hoy que me lo quiero tomar en serio, vengo nervioso. Como os digo, ya no estoy ya de pie, ¿vale? ¡Ah! Nuane foda kudus nganga ai kauda ashute kauda nganga Aba washidaya mama ai nganga dai watishkinga Nuane foda kudus nganga ai kauda ashute kauda nganga Aba washidaya mama ai nganga dai watishkinga Bien, pues en este segundo capítulo, a modo de resumen, os contaré la influencia de la mano negra en estos 2 días de tandas de entrenamiento en los que quería aprovechar lo máximo posible para subirme a la moto. Y es que, como dice la famosa ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. Así que, un poquito en orden cronológico, y como os digo a modo de resumen, os mostraré todo lo vivido en estos 2 días que la verdad no me dejaron indiferente. Wow, la goma trasera guapa, ¿eh? La moto falla, tío. ¿Por qué? Tiene pinta de bujía sucia. Venga, vamos, vista larga. Y te traes la moto contigo. La moto ratea en baja. Cuidado con eso que me tira, ¿eh? Vamos. Wow. Y ahora vamos a descansar para ver el desgaste del neumático trasero, puesto que le he puesto la presión que me ha dado la gana. Ahora vamos a ver juntos cómo están los neumáticos. Temperatura afuera. El marcador de temperatura se me ha hecho una paja. Pobre, no marca bien. Yo le quería poner patacabra. Fijarse si estoy oxidado, que le quería poner patacabra. ¿Cómo veo el desgaste de la goma trasera? Muy limpio. De momento muy bien. Se puede quedar en estas presiones. Y como hace calor, tampoco voy a poner de momento calentadores. Llevo, fíjate, eché WD-40 en la cadena y fijarse cómo está esto, ¿vale? Está de aceite hasta las trancas. Pero no me preocupa. En teoría, que veo yo mucho aceite ahí. Teoría es la grasa que le eché a la cadena, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer la segunda tanda. Hemos mirado la bujía estaba muy blanca, ¿vale? Muy blanca. Lo cual, pues bueno, da señal de que no era la bujía, porque si tengo gasolina y no tengo chispa, la bujía está negra. Si la bujía está blanca, lo que tengo es carencia de gasolina y exceso de chispa. La mezcla viene seca. ¿Por qué viene seca? Pues seguramente, a ver, la gasolina
Llevaba aquí en el depósito más de un año, yo le he echado 5 litros, lo he llenado hasta las trancas. Probablemente pues no estará inyectando bien, ¿vale? Pero bueno, venga. Deciros, voy a bajar aquí para que oigáis mejor, con menos aire, que las primeras sensaciones han sido bastante buenas, sobre todo la sorpresa de nuevo, ¿no? Al montarme en una moto otra vez de circuito, el grip es sorprendente. La facilidad con la que llegamos a límites de inclinación, lo bonito que es colocarte en una moto, mirar lejos, concentrarte y bailar con ella y pedir a Dios, ¿no? Que lleguemos a casa con salud, pero joder, qué bonito es disfrutar de esto. Vamos a darle ahora una primera vuelta lanzada, ya un poquito más, metiendo los neumáticos en temperatura. La moto ratea, yo no sé si alcanzáis a notarlo, pero ratea. Truco, no llevarla nunca demasiado baja de vuelta, como ahora. Ahí pierdo completamente la tracción y tengo que ir pendiente porque además entra de manera muy abrupta. Vamos dibujando, simplemente procurando no frenar, soltándonos en la moto, aliviando tensión en los antebrazos, relajándonos, descolgándonos, mirando largo y llevando una conducción suave y fluida. Vamos a hacer una tanda de entrenamiento de 30 minutos. Probablemente la cámara se corte antes, ¿vale? Vamos a rodar 30 minutos sin descanso. ¿Para qué? Precisamente para eso, para subirnos a la moto. En estos 30 minutos la cabeza tiene que irse de la moto. Tenemos que automatizar el hecho de mirar lejos. Fijaos que la llevo en quinta, no me he dado ni cuenta. Mirar lejos, relajarnos y está como si estuviéramos en la cueva hablando todos juntos, ¿vale? Pero bailando con Pepa. Qué bonito nombre para una película, ¿verdad? Esta Pepilla nuestra que tanto nos gusta y que nos sirve para jugar con ella. Fijaos, yo os voy a contar cositas ahora que estamos haciendo una entrada de media horita. Yo no llevo embrague automático, semiautomático, ni leche. ¿Veis que me petardea, por cierto? No lo había escuchado. Bueno, ¿cómo hago yo? Porque yo cambio sin embrague. No en las reducciones cojo el embrague, pero cuando cambio de marcha en ascensión, ¿veis? No toco el embrague. Ahora os lo voy a enseñar. ¿Habéis visto? Cambio una marcha sin tocar embrague. Simplemente cortamos un poco el gas y la marcha entrará, por lo que ya os expliqué una vez en la cueva, de que igualamos las fuerzas de la transmisión primaria y secundaria dentro de una caja de cambio, que os lo expliqué además creo con los vídeos de la Honda CB400. ¿Qué deciros? Pues mira, lo primero que os voy a decir, los que estáis aquí en el vídeo ahora mismo conmigo, es que esos vídeos que dicen no hagan nunca estos 10 errores, de verdad veo veces vídeos que os tragáis, que digo voy a meterme a ver qué dice, y muchos son auténticas barrabasadas, y las que no son barrabasadas son perogrulleces. Aquí vamos a aplicar cosas que os voy a enseñar en la cueva. Os la voy a enseñar más adelante, pizarra en mano y moto allí en el garaje. Pero ahora de momento fijaos en que en la relajación sobre la moto, en no apretar con las manos el manillar, en no mirar la moto. Yo no miro la moto. Vosotros estáis viendo lo que veo yo. Yo miro fuera, miro dónde voy y la moto nos va a acompañar. La moto viene con nosotros, ¿vale? Las manos sueltas, los antebrazos recogidos, las piernas tranquilamente, el culo en su sitio, la espalda flexionada, el core apretado y pensando en otras cosas, chavales. Pensando en estar juntos este ratito. Voy a mirar un momentito cómo vamos por aquí de gasolinas, aceite. Mirad, me olía a gasolina. Llevo el tapón mal cerrado, ¿vale? Fijaos, me olía a gasolina, no me va a oler a gasolina. Tapón mal cerrado, estaba echando esto por todos lados. ¡Vamos! Bueno, Pepa, yo, aunque vaya hablando con vosotros, pero voy pendiente de todo. La tracción, los ruidos del motor, incluso los olores, ¿vale?
todo, porque la moto es los 5 sentidos puestos sobre la moto. No vamos buscando tiempo, vamos buscando sensaciones y vamos buscando resistencia. Queremos estar media hora subidos en la moto y para ello no nos podemos despistar. Wow, tío, vuelvo a tener 25 años. Mira, mira, de una. Ya estamos de una. Cambiamos rápido la dirección. Vamos sin floritura, vamos sin forzar la máquina, sin forzar los frenos. Ahí me deja sin trabajo. Hay que dejarla correr. Ya el cerebro se va haciendo. El cerebro se va haciendo hasta cerquita del piano. Ya vamos cambiando la percepción de la realidad que tenemos delante, ¿no? Ya vamos subiéndonos a la moto. De hecho ahora mira. Vale. No quiero gastar mucha goma, son 2 días. Para adentro. Como os digo ya. No estoy ya. ¡Ah! Perfecto. La primera. ¡Ah! Vamos a volver, que hay algo de daño. Es raro que se me haya ido ahí. Tengo partida la palanca de cambio. Se ha partido el cambio. Chicos. Aquí pensaba, al ver que la moto al soltar el embrague no tenía fuerza, que se había roto el cambio y que estábamos en una marcha larga. Es raro que se haya ido ahí. Hostia, he pinchado o algo. Hostia, es que voy pinchado, chaval. He pinchado. Me he caído porque he pinchado, tío. No me lo puedo creer, tío. Señores, me he caído porque he pinchado. Joder, con una goma nueva, tío. Se ha pinchado la moto y me he caído. ¿Se ha pinchado? Sí. Ostras. La moto viene pinchada y me he caído, tía. Mira, la rueda pinchada en la segunda tanda. Ahora que estaba entrenando un poco, tía. Iba súper bien ahora. ¿Qué? Que iba súper bien ahora. Sí, ya me iba relajando. Pero Bueno, me ha pinchado la rueda y no me he dado cuenta hasta que... acorde a la rachita que llevamos últimamente, no sé si oye bien esto porque hay ruido. Acorde a la rachita que llevamos últimamente, en la segunda tanda, cuando empiezo a entrenar, cuando habéis visto que quería hacer una tanda de media hora, he pinchado en seco. Ha tenido que ser un reventón porque me he quedado sin aire en seco. Por eso me he caído, se ha partido, como habéis visto, la palanca de cambio. Pero nada que no se pueda arreglar con brida, luego después lo haremos. He hablado con el dueño del circuito, o uno de los trabajadores del circuito, y me dice que aquí cerca, en Campillo Ciudad, hay un taller de neumático que abre a las 3:30 y que le puede meter mano. Pero hay que llevarle lógicamente la llanta, así que voy a hidratarme y ahora vamos a quitar la rueda, vamos a ir al taller y vamos a grabar qué suerte tenemos. Como no nos sale una derecha, pues bueno, arañazos en la moto, cosa que es lo menos grave, ya se arreglarán. Palanca de cambio rota, arañazos en el mono, no es grave, heridas de guerra, pero hay que arreglar la rueda trasera. ¿Es difícil pinchar un circuito? Muy difícil. ¿Puede pasar? A la vista está. Probabilidades 0,0007774 millones entre 1 millón. Pero... qué desesperación con el calor que hace. Nada, señores. Venga, me quito el mono y nos vamos al taller. Se ha degollado de la tracción, ¿sabéis? Bueno, chicos, vamos a ir al Mercadona a por más agua y más hielo y a neumáticos Los Remedios. Más agua y más hielo. Hace muchísimo calor, ¿vale? ¡Vamos, Vanete! Venga, vamos a ver qué suerte. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Abre a las 4. Todavía no son ni las 4. Neumáticos Los Remedios. Además, ahí también dice en su cartel que abre a las 4.
Son, según la Vanete, las 4, pero está un poquito adelantada, ya os digo. Faltan unos 10 minutos, a ver si hay suerte. Y con la calor que hace todavía, a ver si vamos a tener la mala suerte de que tengan algún horario de verano o algo. Vaya día, vaya día. Bueno, señores, acabo de salir. Son las 4:25. Deciros que ya está hecho. Tenía una cámara de segunda mano. He estado hoy hablando con él. El trabajador que me la ha puesto se llama Juan, un tío súper atento. Ya está cambiada y nos vamos para el circuito. Venga, vamos, 4:30. Todavía tenemos una horita para entrenar. Pues ya estamos de nuevo en el circuito. Menudo calor. Quiero deciros también que me he traído la cámara vieja porque os quiero enseñar en la cueva cuál ha sido el pinchazo. Juan, el hombre que me ha atendido, sabe un taco, claro, es su profesión. Y me ha enseñado una cosa que yo no sabía, pero de la que estaré pendiente a partir de ahora. Y os la voy a decir al final del vídeo, macho. Cómo una tontería puede echaros un día por tierra de entrenamiento. O de lo que sea, o un viaje en ruta en moto. Cuidado con esto, ¿vale? Os lo digo al final del vídeo cuando estemos en la cueva. Venga, a montarla. Y como os he dicho en el vídeo y además se puede apreciar, hacía un calor insoportable. Dado que cuando llegamos al circuito eran las 4:30 de la tarde y que tardamos un poquito en montar la goma, preparar la moto y ver un poquito una visual de todo, nos dieron prácticamente las 5. Teniendo presente que quedaba todavía pendiente una tanda de karts que dura aproximadamente 20 minutos y que el circuito cierra a las 6, decidimos por hoy parar y, cómo no, darnos un bañito para descansar. Buenos días, chavales. Empezamos el día 2 con Marc Márquez. Que he venido a verlo porque, como os acordáis, ayer tenía yo problema con que la moto rateaba. He venido aquí a ver a Marc Márquez, que me ha dicho, y yo, aquí en la tienda donde yo estoy, tenemos esto, que es un limpia inyectores, que es toda la potencia para tu carro. Así. Son 100 mililitros, 11 pavos. Es decir, ya puede ser bueno. Tapón va juego, yo creo que eso influye mucho. Vamos a ponérselo, ¿vale? Vamos a ponérselo. Me subo al remolque y vamos a empezar el día ya con alegría. ¿Para qué? Para que de aquí al circuito, y con permiso de Marc Márquez, que está allí mirando, de aquí al circuito la moto vaya ya. Dame un segundo, que vea, necesito las dos manos. Quitamos el precinto. Ya. ¡Guau! Esto huele a champán, Champán del caro. Chocorroco. Toma, Pepa. Que aproveche. Va. 100 mililitros de puro fuego. Madre mía. Limpia inyectores, antihumo, Spray-TV, dice. Venga, vamos a tirar esto al contenedor. Y nos vamos al circuito. Al día 2. Cortamos una. Nos quedamos con él. Vamos por fuera. Bien, vale. Me gusta, vamos a grabar todo. Un chaval con una Pit Bike, va muy bien. Lo respetamos aquí. Lo esperamos tranquilamente. Y ahora ya aprovechamos. Pues en esa primera tanda de la mañana del día 2, cuando estábamos haciendo una primera toma de contacto con la moto, nos encontramos con este grupo de jóvenes que iban con Pit Bike, y uno de ellos os lo presento a continuación. Aquí lo tenéis, es Fran, con quien hice la segunda tanda juntos
para darle un poco de rueda. Vamos a y si verlo. estaba en mi mano, echarle una mano para la carrera que tenía en este circuito el siguiente fin de semana. Os dejo con un resumen de la tanda con Fran. Debería de salir más por dentro, porque aquí la mata mucho, ¿lo veis? Aquí le ha faltado media pista. Tendría que haber aprovechado un poquito más la pista. Aquí también, ¿lo veis? Tiene que aprovechar la pista un poquito más. Aquí también. Vamos a ver cómo frenan esta. Tiene que aprovechar más las curvas. Bien, aquí está bien si ahora consigue ir al piano. Las trazadas no las lleva limpia. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Ve, aquí ha retrasado mucho la frenada. Ha frenado muy tarde y se la ha llevado frenando hasta la mitad. Vamos a ver cómo traza las primeras curvas. Reduce una, la tira. Bien, 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 bien. Lleva buena postura, pero no me traza bien. Tiene que aprovecharme más la pista. Tiene que aprovecharme más la pista. Te falta el aprovechar la pista. Fluir. Ay, claro, aprovecharla. Fluir, como dice tu padre. Trazar bien, ¿no? ¿Trazar bien para qué? He de decir que Fran, por cierto, ya un nuevo cavernícola, después de haber hecho juntos esta segunda tanda, primero fui delante de él marcándole un poco el sitio y luego detrás de él, como habéis visto, donde habéis podido observar esos fallos que tiene de trazada. Tras estos humildes consejos, mejoró bastante y estoy seguro que hizo una gran carrera el siguiente fin de semana. Si paras la moto mucho, porque para coger la curva fuera de la trazada tienes que perder mucha velocidad. Esta moto se ha quedado frenada atrás. Llevo la pinza trasera echando humo. Se me ha quedado frenada atrás. Este es de aquí, chicos. Bueno, no te preocupes. Mira cómo echa humo. Me cago en la puta. Y tras llevar la moto con la rueda trasera arrastrando hasta un sitio seguro, como veis allí, voy hacia mi cajita de herramientas a por una llave 10 para ver si puedo aliviar la presión del freno trasero. Esto es muy raro que pase también. Hoy, sin duda, alguien nos está echando un mar de ojos. ¡Ah! Fijaos, tío. Joder. Claro, ya bloqueado no está. Me ha reventado hasta el latiguillo, tío. Joder. Vaya mala suerte, tía. Trapo, milagrito, trapo sucio. Joder. Joder. Bueno, pues aquí estoy, sentado otra vez y de bastante mala hostia. Como habéis visto en el vídeo ahora mismo, se me ha bloqueado la rueda trasera
he parado inmediatamente. He venido corriendo a por una llave 10, porque a veces pasa que en el vástago de la bomba de freno, lo voy a poner en una imagen, os lo voy a poner en una imagen por aquí arriba, en el vástago de la bomba de freno, la contratuerca, si se afloja, se queda pillado y se queda empujando el pie. Pensaba que era eso, pero cuando he ido, pues ya había reventado el latiguillo trasero. La primera vez en mi vida que me pasa también. Algo así. Se ha calentado cuando habéis visto en la cámara que he puesto abajo, que espero que lo haya grabado. Ahora no sé si ya lo habréis visto en la edición o no. He puesto una cámara abajo para grabar las derrapadas. No es que haya abusado del freno trasero, sino que cuando ya frenas inclinado, más el freno motor y demás, pues sin duda derrapar las motos es muy bonito, ¿no? Pero ahora pues voy con el latiguillo trasero partido. Y ya no sé si estos son señales para que pare entre ayer y hoy y tomarme una cerveza y que le den por donde amarga el pepino. Aparte, no sé si me notáis, pero tengo este ojo cerradillo, no tengo una conjuntivitis o no sé qué leches tengo ahí. Pero bueno, no me impide pilotar, la verdad. Pero el tema está que es que ayer caída por pinchazo, hoy me quedo sin freno trasero, lo he notado rápido, menos mal he parado, si no probablemente hubiera pegado otro zurriagazo. Y la verdad que ahora mismo estoy bastante cabreado porque no puedo entrenar. O sea, yo ya he cogido sensaciones. La verdad es que me siento bien en la moto, pero ahora es cuando iba a empezar a entrenar hace tiempo, a buscar los límites, a volver a pilotarla rápido. Y ahora si sigo voy sin freno trasero. No es imprescindible, pero para pilotar rápido pues me hace falta. Me lo voy a pensar. Si este no es el final del vídeo, es que al final he decidido salir. Y si no, si este fuera el final del vídeo, nos vemos en el siguiente, chavales. La palanca de cambio. Bueno, señores, buenos días. Primera tanda de por la mañana del día 2. Quería hacer un pequeño ritual de, como siempre, de salida, pero he llegado y...
Bien, cavernícola, pues hasta aquí la sesión de entrenamiento de 2 días en este precioso circuito, donde por todos los problemas sufridos, como habéis visto, solo pudimos dar 33 vueltas lanzadas. Espero, si tenéis alguna sugerencia, me la dejéis en comentarios y recordaros que respecto de la cámara trasera, ya os diré algo en la cueva, puesto que ahora mismo tengo una lesión en el ojo que no me permite trabajar. Nos vemos en el siguiente capítulo.